A veces, la vida te golpea tan fuerte que sientes que el suelo desaparece bajo tus pies. Te quedas sin aire, sin fuerzas, mirando un abismo que parece no tener fin. Ese fue mi punto de quiebre. Estaba rodeado de ruinas, no de edificios, sino de sueños rotos, de promesas incumplidas y de una versión de mí mismo que ya no reconocía en el espejo. El eco de mis propios fracasos resonaba en cada rincón de mi mente, una sinfonía de no eres suficiente, fallaste otra vez, ya es muy tarde. Cada llamada ignorada, cada puerta cerrada, cada mirada de decepción se había acumulado como un peso insoportable sobre mis hombros. Recuerdo estar sentado en el suelo de mi pequeño apartamento, con la cabeza entre las manos. La oscuridad de la noche se sentía menos densa que la que llevaba dentro. Me sentía completamente solo, náufrago en un océano de desesperanza. Era el final, o al menos eso parecía. Había luchado tanto, había puesto mi corazón en cada proyecto, en cada relación, solo para ver cómo todo se desmoronaba. Era fácil pensar en rendirse, en simplemente dejar de intentarlo. ¿Para qué seguir luchando si el resultado era siempre el mismo? La tentación de aceptar la derrota era casi abrumadora. Pero entonces, en medio de ese silencio ensordecedor, algo cambió. Quizás fue el primer rayo de sol que se coló por la ventana, tímido, pero persistente. O quizás fue un recuerdo lejano de quién quería ser, una chispa que se negaba a extinguirse por completo. Me miré las manos vacías y temblorosas, y en lugar de verlas como un símbolo de todo lo que había perdido, empecé a verlas como lo que eran herramientas con las que podía construir de nuevo. En ese instante, en el punto más bajo de mi vida, tomé una decisión. No fue una revelación grandiosa con música celestial, sino un susurro silencioso y firme en mi interior. El susurro decía: basta. Basta de culpar al mundo, basta de lamentarme por el pasado, basta de escuchar esas voces que me decían que no podía. Decidí que si había tocado fondo, solo había una dirección a la que podía ir hacia arriba. Decidí que ese no era el final de mi historia, sino el final de un capítulo. Y yo, solo yo, tenía la pluma para escribir el siguiente. Aceptar que había tocado fondo fue extrañamente liberador. Ya no tenía nada que perder. Se fue el miedo al fracaso porque ya había fracasado. Se fue el miedo al que dirán, porque ya sentía que había decepcionado a todos. Solo quedaba yo desnudo ante mi propia realidad, con una única elección: en quedarme ahí o levantarme. Elegí levantarme. Fue un proceso lento, torpe, como aprender a caminar de nuevo. El primer paso fue simplemente perdonarme por los errores, por las malas decisiones, por no haber sido perfecto. Empecé con cosas pequeñas: ahí es mi cama. Salí a caminar y sentí el sol en mi cara. Realmente lo sentí por primera vez en mucho tiempo. Llamé a un viejo amigo, no para pedir ayuda, sino solo para escuchar una voz familiar. Cada pequeña acción era como poner un ladrillo. Al principio, no parecía gran cosa, solo un montón de ladrillos desordenados, pero poco a poco, empecé a ver los cimientos de algo nuevo. Empecé a reconstruir mi confianza, no basándome en logros externos, sino en la promesa que me había hecho a mí mismo en seguir adelante, un día a la vez. Descubrí que empezar de nuevo no significa borrar el pasado. El pasado es parte de nosotros, nos enseña, nos moldea. Significa aceptarlo y decidir que no definirá nuestro futuro. Es mirar las ruinas no como un cementerio de sueños, sino como la cantera de donde sacarás las piedras para tu nuevo castillo. Cada cicatriz se convirtió en un mapa, cada error en una lección invaluable. Aprendí que la resiliencia no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de sobreponerse a ellos. Me di cuenta de que la fuerza no viene de no caer nunca, sino de cuántas veces eres capaz de levantarte. Y en cada levantada te vuelves un poco más fuerte, un poco más sabio. Un poco más, comencé a explorar nuevas pasiones, a leer libros que antes no me interesaban, a hablar con gente que veía el mundo de una forma distinta. Me abría la posibilidad de que quizás, solo quizás, lo mejor de mi vida aún no había llegado. Y esa simple posibilidad se convirtió en mi motor. Este viaje no ha sido una línea recta hacia el éxito. Ha habido días malos, días en los que las viejas dudas han intentado volver. La diferencia es que ahora sé cómo enfrentarlas. Ahora sé que un mal día no significa una mala vida. Ahora sé que cada amanecer es una invitación, una página en blanco, y la historia que escribes en ella depende enteramente de ti. No se trata de tener un plan perfecto, se trata de dar el siguiente paso, por pequeño que sea. Hoy, cuando miro atrás, a esa persona rota en el suelo de su apartamento, no siento lástima. Siento gratitud por su valentía. La valentía de elegir la vida cuando rendirse parecía más fácil. Porque gracias a esa decisión, estoy aquí hoy, contándote mi historia. No porque sea perfecta, sino porque es real. Y es la prueba de que no importa cuán profundo caigas, no importa cuán oscuro se vea el camino,
siempre, siempre puedes empezar de nuevo. Así que si hoy te sientes perdido, si sientes que has tocado fondo, quiero que escuches esto. No estás solo. Y este no es tu final, es tu punto de partida. Respira hondo. Mírate, las manos son tuyas para construir. Decide que hoy es el día en que dejas de mirar al abismo y empiezas a construir un puente para cruzarlo. Porque el poder de comenzar otra vez no está en las circunstancias, está dentro de ti. Siempre ha estado ahí, esperando a que lo reclames. Gracias por acompañarme en este pedacito de mi viaje. Si esta historia resonó contigo, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sigamos creciendo juntos en esta comunidad. Recuerda, tu historia importa. Nos vemos en el próximo video.